Comencemos pues entonces con este remake del libro de Romanos. Como ya se los había comentado, hace tiempo que tuvimos la serie y el día de hoy estamos empezando el remake. Así que pues que sea un gusto y sea una bendición para todos y cada uno de nosotros. Vamos a caminar a través de este maravilloso estudio del libro de Romanos y para mí es un gusto. Martin Lloyd-Jones, en octubre de 1955, comenzó su serie de sermones sobre el libro de Romanos, la cual continuó hasta marzo de 1968. Esta serie es considerada la más larga de su ministerio y abarca un total de 366 sermones. Entonces, en la época moderna, él describió la riqueza tremenda del libro de Romanos y la entregó. Cosa que nadie había descubierto y por ello es algo extraordinario y se queda total y absolutamente para la historia de la iglesia. El trabajo y el esfuerzo por presentar esta insuperable y magna obra en el libro de Romanos. Porque como bien dijo William Tyndale, es imposible tener un conocimiento completo de Romanos porque su riqueza es interminable. Quería decir que es una riqueza que no tiene fin. Podríamos estudiar y estudiar el libro de Romanos. Lo puedo predicar, lo puedo volver a predicar, no sé, en algunos años, y va a ser algo magistral y sublime. ¿Por qué? Porque no es una riqueza interminable. Si la Biblia como tal es una riqueza interminable, entonces decir que Romanos también lo es algo increíble, tremendo. Todo esto es la riqueza del libro de Romanos. Antes de entrar a nuestro primer pasaje, estaremos hablando la introducción y los comentarios que nos servirán para poder acercarnos al libro. En Romanos es la exposición más completa del Evangelio en toda la Biblia. O sea, realmente el día de hoy mucha gente supone que por ir a una iglesia evangélica, por ir a una iglesia de denominación protestante o cristiana, ellos creen entender que es el evangelio. Y mucha gente dice, es que creas en Jesús. Bueno, el evangelio no se limita solamente a eso. El evangelio, evangelión, en griego, quiere decir las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Cristo te ama. Que Cristo tiene un plan maravilloso para ti. Que Cristo te quiere llenar de dulces. Que Cristo es un abuelito que está necesitado de hijitos y quiere que tú formes parte de esos hijitos. ¿Eso es el evangelio? No. El evangelio, que está presente desde el libro del Génesis y estará presente hasta el libro de Apocalipsis, es decir, está presente desde el inicio de todas las cosas y estará hasta que Jesucristo y Dios Todopoderoso culminen con su plan supremo en este mundo. El evangelio de Dios es la declaración de la salvación de Dios. Entonces, como bien decía alguien, si tú le dices a alguien que tiene cáncer, ¿qué crees que tengo la cura del cáncer? Pues se va a tirar a tus pies, ¿no? Y va a decir, bienaventurado, gracias. O sea, no va a tener palabras para agradecerte que tienes la cura de su cáncer. Pero si tú, alguien que está en plena salud, le dices, tengo la cura del cáncer, esa persona te va a contestar, ¿y a mí qué me importa? Eso en el grado más mal educado, ¿no? En el grado más educado te va a decir, pues no la necesito, porque pues ven, mi hermano, pues yo estoy re bien. No la necesito, ¿para qué? Bueno, cuando nosotros decimos que Jesucristo solamente es un abuelito en necesidad de que alguien lo quiera, y que Él te quiere amar, y que Él te quiere apapachar, chiquilín, lo único que estamos diciendo es una absurdez acerca de la palabra de Dios. Porque cuando hablamos del Evangelio de Dios, de la salvación de Dios, de todo el plan supremo de Dios, estamos hablando de que el ser humano por naturaleza es malvado. Y todo ser humano, en todas las eras, merece un solo lugar. Merece el infierno y la ira de Dios. Todo ser humano. Todo ser humano.
En una ocasión yo recuerdo que en la universidad me decían, a ver quién es pecador. Y yo contesté, todos somos pecadores. No tuvieron nada que decir. Tal vez en otra escuela probablemente hubieran sacado otro argumento, no lo sé. Pero el punto es que cuando alguien oye eso, en algunas ocasiones se puede impactar. Decir, oye, o sea, ¿cómo que todos somos pecadores? Sí, todos. Hay gente que lo sabe. Hay muchos creyentes que ya lo deberían de saber y todavía esto los toma de sorpresa. ¿Cómo que todos somos pecadores? Bueno, no, sí, los que pecan, porque pues no, yo nací en una cristiana. No, pues yo no, porque pues nunca robé, nunca maté. O sea, sí, de vez en cuando me echo mis tragos, pero pues no es para tanto. Bueno, yo la verdad, yo creo que sí le entré poquito a la sustancia, pero no soy tan pecador. O sea, pues más pecador el otro, ¿verdad? Que es lo que normalmente empezamos a decir. Pero la realidad es que desde el punto en el que lo querramos ver, todos los seres humanos, por naturaleza, somos malos. Todos, todos, todos. ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva hasta el último día de que vivamos en esta tierra. Así de sencillo. Todos. Y nadie es más malo que otro, nadie es menos malo que otro, nadie es... no, tú sí eres un supervillano. O sea, va a haber consecuencias más graves para ti por el grado de pecado que alcanzaste y va a haber consecuencias menos graves para ti por el grado de pecado que alcancé, porque pues no es lo mismo robarme 20,000 millones de dólares que robarme 2 pesos, ¿verdad? Y los dos es robo, porque no era mío y los sustraje, entonces se llama robo, pero obviamente que pues 2 pesos, pues como sea, los consigo y ya, pero 25,000 pesos, 17,000 pesos, 20,000 millones, no lo sé. El punto es que eso ya no se puede volver a pagar, o sea, son situaciones que nos dejan ver y nos hacen entender que realmente no es como tal que haya más grado de pecado. Todo es pecado. Entonces todos los seres humanos somos pecadores. Como te lo vuelvo a repetir, hay creyentes que ya lo tendrían que saber, hay creyentes que pues todavía les toma por sorpresa otro, esto. Hay personas creyentes, no creyentes, interdenominacionales, no lo sé. El chiste es que hay personas que yo sé que en este momento están diciendo, esto no es posible, ¿cómo crees? Yo no soy pecador. ¿Y cómo es posible que digas que todos los seres humanos somos pecadores? Sí, claro. Porque como te decía, en la escuela, en la universidad, cuando me dijeron eso de, es que cómo es posible que digas que que eres que hay personas pecadoras o que hay pecadores. Yo dije, no, lo que pasa es que todos somos pecadores, todos somos pecadores. Pues como que, pero sí, es una realidad. Y te lo vuelvo a repetir, no es algo que nosotros podamos decir, es que siento que hay pecadores más fuertes. No, hermano, no. Y también déjate de poner una coronita de soy buena gente porque tampoco es así. Todos los seres humanos somos pecadores, todos. Entonces, Dios Todopoderoso, sabiendo lo que el ser humano pues estaba condenado yendo al infierno, manda a su Hijo a morir en la cruz por todos y cada uno de aquellos que creen en Él. Y esa es su salvación. Entonces, si tú crees que Jesucristo realmente es tu único y tu verdadero Salvador y lo crees, tu vida va a caminar de otra manera. Yo también conozco a hermanos o creyentes que ahí se la pasan arrancándose los sesos y arrancándose el pelo, porque es que mira, velo, no se quiere discipular, es que mira, velo, no quiere leer la Biblia, es que ya aceptó a Jesús. No pierdas tu tiempo, querido. Date cuenta de que si según ellos aceptaron a Jesucristo, creyeron en su sacrificio, según ellos se arrepintieron de sus pecados, pero su vida no está caminando de otra manera, entonces date cuenta de que su salvación solamente no es un fraude, su arrepentimiento es un fraude. Dios no falló, la salvación de Dios es perfecta. Entonces lo que sucede aquí es que el que tuvo que fallar es el ser humano, el que tuvo que fallar fue la persona, entonces su salvación solamente es un fraude, realmente nunca fue salvo. Realmente nunca creyó. Porque si la persona realmente cree, entonces obviamente esta persona va a caminar de otra manera. Va a caminar en obediencia total a Dios y su palabra. Y si no lo está haciendo es porque ni siquiera es cristiano. No te tienes por qué andar arrancando los pelos. No te tienes por qué andar desesperando.
No tienes por qué andar diciendo, es que de veras, es que si hubiera creído, es que si él se hubiera discipulado, no. ¿Sabes cuántos años Judas, el traidor, el que dice la escritura, que es el hijo de perdición? El hijo de perdición estudió a los pies de Cristo. El hijo de perdición. Y creo que, pues, todos nosotros, Jesucristo es por mucho superior a nosotros. Entonces, si Él que era superior a nosotros, a pesar de eso, Judas decidió caminar en contra de Él, pues entonces no sé qué esperemos nosotros. ¿La verdad? No sé qué esperemos nosotros, porque si el que era totalmente superior a cada uno de nosotros, el Señor Jesucristo, lo discipuló, estuvo enseñándole, y aún así Él decidió ir en contra de Cristo, Judas decidió ir en contra de Cristo. Entonces nosotros no creamos que vamos a hacer magia, pero lo cierto es que este es el Evangelio de Dios. Es su salvación, su misericordia inmerecida a cada uno de nosotros pecadores. La situación aquí, o lo que aquí te tiene que llamar la atención o te tiene que despertar, es si tú vas a creerlo o no lo vas a creer. Porque si tú lo vas a creer realmente, yo no tengo por qué andarte dando títulos, estrategias, ni hazle así. Si tú realmente vas a creer en Jesucristo, tú realmente vas a empezar a caminar en obediencia hacia Dios. Ahora, si tú realmente no crees en Jesucristo, o decides burlarte de este mensaje, o decides decir, no, pues a mí no me interesa el Evangelio de Dios, perfecto, pero el único lugar donde vas a terminar va a ser en el infierno. Ese es el Evangelio de Dios, la salvación de Dios, las buenas noticias de Dios, o sea, su salvación. Y de verdad, tengo que ser muy enfático en esta parte. La salvación de Dios, la salvación que Él nos da, es una salvación inmerecida, es una misericordia inmerecida, y se la da a los pecadores. Por eso es que por eso es que así se le conoce, como el Evangelio. Eso es lo impactante. Porque mira, por ejemplo, en nuestro mundo, para que alguien reciba algo bueno, pues tiene que hacer algo bueno, ¿verdad? Si quiere recibir una buena paga, tiene que tener un buen trabajo. Si quiere recibir un buen puesto de trabajo, pues tiene que esforzarse. O sea, y obviamente decir que, pues yo haciendo las cosas mal, y aún así Dios me da su salvación, pues es tanto como decir, yo hice lo que quise, y aún así Dios me dice, te perdono. Pero también hay que dejar muy en claro que esto no fue porque Jesucristo dijera, mira, tú pásale, así como en un examen, ¿no? Reprobaste, tú pásale, ya, me hago como que no veo, no, porque por eso tuvo que estar el sacrificio del Señor Jesucristo, un sacrificio perfecto que Él pone en la vida de todos y cada uno de sus hijos, en cada uno de los que verdaderamente creen, y esto demuestra que verdaderamente eres salvo por Cristo. Ahora, si eso no está en ti, pues es porque no eres salvo, hermano. No le busques más camino, no le decimos en México, no le busques tres pies al gato, no eres salvo. Aunque ciertamente es eso. No lo merecemos. Por eso es que esto no puede ser una salvación normal. Porque cada vez que se aplicaba la salvación, era para salvar a un ser querido, era para salvar a un ser amado, era para salvar algo, hacer algo recíproco. Es decir, yo me doy, tú me das. O sea, una empresa te paga porque tú le das un servicio, y por eso la empresa te tiene que pagar porque tú le das un servicio. Esa es la línea lógica. Pero la línea lógica aquí en el Evangelio es que Dios Todopoderoso nos da su misericordia, nos da su perdón, inmerecidos completamente, a nosotros que no lo merecemos. Esa es la verdad del Evangelio. No el que Dios te quiere dar dulcecitos, no el que Dios quiere hacerte feliz, no el que Dios quiere hacerte sentir bonito, no el que Dios quiere abrazarte, ni nada, no. Es la realidad de todo el Evangelio. La realidad de toda la palabra de Dios, de lo que es el Evangelio.
que nosotros, pecadores, completamente malvados, completamente pecadores, Dios Todopoderoso nos da su salvación y su perdón. Completamente inmerecidos. Y mucho ojo, esto solamente es para el que cree. Aquel que no cree no recibe la salvación. Esto solamente es para el que se arrepiente. Ese es el Evangelio de Dios. Que el Señor Todopoderoso, Dios Todopoderoso, le da su misericordia, su perdón y su salvación a los seres humanos que son totalmente pecadores por naturaleza, que aman y que disfrutan pecar. Y a nosotros, Dios nos da su perdón, su misericordia inmerecida y su salvación. No merecemos en ningún momento su salvación y aún así Dios nos la ofrece. ¿A quiénes? A todos aquellos que creen que Él es el único y verdadero Salvador. Ese es el Evangelio de Dios. Que nosotros siendo pecadores, completamente merecedores de su ira, merecedores del infierno, Dios Todopoderoso nos da su salvación. Nos ofrece completamente su salvación y mereciendo completamente la ira de Dios, Él nos da su salvación. Él nos da su salvación a todo aquel que cree. Por eso es que es la exposición más completa del Evangelio. Porque es entendiendo que nosotros que merecemos, nosotros siendo pecadores absolutos, pecadores que merecemos la ira de Dios, pecadores que por naturaleza hacen el mal, Dios Todopoderoso nos da su perdón, su misericordia y nos da su salvación completamente inmerecida. Y solamente la responsabilidad es tuya de quererla aceptar o no. Porque aquí no existen méritos, aquí no hay de que yo hice esto, aquí no hay de que yo pensé aquí no existe nada de eso. Aquí lo único que existe es que somos pecadores que merecemos la ira de Dios, que merecemos su juicio, y aún así Dios nos ofrece su salvación, su perdón y su misericordia completamente inmerecidas. Por eso es que la justicia de Dios es algo que Él impone. Es la depravación total del ser humano, es la justificación por fe. Y por lo tanto no solamente es teología, es la explicación del Evangelio que transforma la vida en el escrito más profundo que existe. Es la completa y absoluta predicación de la palabra de Dios, declarando que Dios Todopoderoso, Dios completamente santo, se acerca al ser humano completa y absolutamente pecador y sin merecerlo le da su perdón y su salvación. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias no es irle a decir, oye, ¿qué crees? Que Dios te quiere dar chicles. Oye, ¿qué crees? Que Dios te quiere hacer feliz. Oye, ¿qué crees? Que sonríe, Cristo te ama. Oye, ¿qué crees? Que Él tiene un plan maravilloso para ti. No. Esa no es la idea del Evangelio. La idea del Evangelio es que Él, siendo el Dios de toda la tierra, el creador de todas las cosas, como lo hemos visto en Génesis, el Dios Todopoderoso, Él le ofrece su salvación, le da su perdón y le da su misericordia a este mundo de pecadores que no merecen
su misericordia. Que nosotros, sin merecer su misericordia, Él nos da su salvación. Nos ofrece su salvación. Sin merecerla, nos la da. Él, que es el creador de todas las cosas, le da su salvación, le da su perdón y su misericordia a personas, al ser humano que no se merece esa misericordia. Porque somos absolutamente pecadores. Entonces, por eso es una línea inagotable. De que somos completamente pecadores, no merecemos la gracia de Dios, porque somos por naturaleza pecadores, porque pecamos ya sea de la manera que sea, o por naturaleza, el chiste es que somos pecadores naturales, y Dios nos da su misericordia, sin merecerla. Por eso es que Dios tuvo que mandar a su Hijo, porque el ser humano por naturaleza se condena. El ser humano por naturaleza va al infierno. El ser humano está perdido. Entonces Dios Todopoderoso ofrece su salvación a este mundo que no se lo merece, a los seres humanos que no se lo merecen. Por lo tanto, no solamente es teología, es algo que transforma la vida. Juan Crisóstomo decía que no solamente es conformable a leer una sola vez el libro de Romanos, sino que es una carta que se debería de leer al menos una vez a la semana. O sea, no se consideraba con una. Y Campbell Morgan decía, al reunir los versículos 1 y 7 encontramos al apóstol escribiendo a los santos, declarando este evangelio. Y esto produjo es también la demostración de que los judíos no tienen absolutamente ninguna justicia delante de Dios, y que igual que cualquier ser humano merecen la justicia. Probablemente después después los seres humanos aparecen limpiándose las manos, de decir, sí, cierto, los judíos son mala onda, ellos no se merecen la salvación. Y Pablo dice, no, también los seres humanos, todos estamos bajo el juicio de Dios, todos merecemos la ira, todos somos malvados, todos los seres humanos somos pecadores. Y en su gran amor, Dios nos dio su salvación, pero nosotros merecemos la ira de Dios. Todos somos pecadores, todos estamos perdidos. Por eso es que Dios nos da su misericordia y es de nosotros, de nuestra responsabilidad, ir y aceptarla. Pero la realidad es que, por eso es el primer capítulo, él deja muy claro su mensaje. Después deja claro que el judío no tiene ningún lugar privilegiado delante de Dios. ¿Sí? Todavía hay creyentes, hay personas que lo creen. Que los judíos tienen un lugar privilegiado delante de Dios. No tienen nada. Y dicen, y los seres humanos tampoco. Ni los judíos ni los seres humanos tienen absolutamente nada. Están delante de Dios igual, perdidos. Todo ser humano está perdido porque todo ser humano por naturaleza es pecador. Y Dios en su gran amor y sin merecerlo, obviamente en su gran amor y sin merecerlo, esa es la parte clave, que no lo merecíamos, porque esto no era recíproco, no merecíamos eso. De hecho, el propio apóstol Pablo dice, apenas morirá un justo por otro justo. Tal vez eso se equilibra, ¿no? Bueno, pues un justo que muera por otro justo, eso es lógico. Pero decir que un justo muere por un injusto, ¿cómo crees? ¿En qué mundo, en qué planeta? Eso no pasa. Y es algo que pues probablemente mucha gente podría pensar. Bueno, pues un justo por un justo, pues sí, se oye razonable, ¿no? Justo por justo, órale. Pero justo por injusto, eso no cuadra. Y exactamente eso es el evangelio. Es Dios declarando que el ser humano es malvado, que el ser humano no se merece ninguna justicia, no se merece ninguna salvación, no se merece el perdón, no se merece nada, porque el ser humano es completamente malvado. El ser humano es malo. ¿Sí lo sabíamos? ¿Lo sabías? El ser humano es completamente malvado. El ser humano es malo, no se merece absolutamente nada de parte de Dios.
Aún así, Dios en su gran amor nos ofrece su salvación y su perdón por pura misericordia. Pero eso es lo impactante, que nosotros, siendo pecadores, nosotros siendo merecedores del juicio de Dios, no mereciendo nada de Dios, aún así Dios nos da su salvación y su perdón por misericordia. Esto lo hace en Cristo. Y obviamente que cada uno de nosotros es responsable de creer o no creer. Y si decidimos darle la espalda a Cristo, pues también terminaremos en el infierno, igualmente pereceremos. Y si decidimos creer, pues obviamente seremos salvos. La realidad ineludible del Evangelio de Dios es que no lo merecemos. No merecemos este regalo porque somos malvados. O sea, esas son las dos verdades básicas del Evangelio. No lo merecemos y somos pecadores. No hay mérito. Porque, como te lo repito, si yo me esfuerzo por algo, bueno, me lo merezco, ¿no? Porque me esforcé, me pertenece. Si un ser humano en esta tierra se esfuerza por una casa, se esfuerza por un trabajo, se esfuerza por un patrimonio, es suyo, porque trabajo le costó. O sea, él se esforzó y por lo tanto se lo ganó. Aquí no, el Evangelio no puede ser ganado. La salvación de Dios no puede ser ganada. Por eso es el Evangelio, la salvación de Dios. Las buenas noticias que nosotros, siendo pecadores, mereciendo el juicio de Dios, mereciendo la ira de Dios, mereciendo arder en el infierno, mereciendo todo lo malo de Dios y no mereciendo absolutamente nada de Él, siendo completamente pecadores, aún así Dios nos da su misericordia, su perdón y su salvación. Todo esto por Cristo. Este es el mensaje que de verdad no tiene precedentes. No tiene, es una buena noticia que no tiene, no se puede encapsular en absolutamente nada. O sea, es tan excelente, tan hermosa, tan brillante, que no se puede encapsular en nada. Porque te está declarando Dios que tú no mereces nada. Mereces, de hecho mereces su ira. Y aún así Él te dice, yo te doy mi salvación. Te doy mi perdón. En Cristo. Pero no lo mereces. No mereces ni su salvación, no mereces nada de Él. Porque somos naturalmente malos. Y sin merecer absolutamente nada de Él, nada, Él nos da su salvación y su perdón por pura misericordia. Obviamente al que cree. Es como decía un profesor del seminario. Imagínate que se te da un gato. Que agarras, entras a mi casa, pateas a mi perro, rompes mis cosas, todavía de rechupete pateas a mi gato, avientas todo. Avientas absolutamente todo, destrozas la casa. Y de rechupete pateas a mi gato. Y ya cuando yo llego veo que hiciste eso, te doy para que pagues esto y te perdono. O sea, no solamente no te acusé, no solamente no te denuncié, que te lo merecías, sino que te perdoné y te di el dinero para que pagaras el daño. Obviamente a mucha gente esto se le hace inútil, ¿no? Ay, sí, qué bonito que Dios me amó. Ay, sí, qué bonito que yo era pecador y Jesús y Dios mandó a Jesús. Ay, sí, pues yo no merecía nada y aún así Dios agarró y mandó a su hijo. Bueno,
Qué lindo, ¿no? Pero hay que ir a verdades más profundas. Esto es lo más profundo que hay en la Escritura. Y de paso, hay cristianos que suponen o creen que Dios vio en algo en ellos y por eso los salvó. Eso es mentira. Dios no vio nada en ti. Porque si hubiera visto algo en ti, ya no se llama gracia, ya no se llama misericordia, ya no se llama perdón, se llama participaste en la salvación. Entonces, esta manera de pensar tan absurda de decir que Él vio algo en mí, o que algo viste en mí, Señor, pues eso es algo completamente ridículo, porque estás diciendo que tú le ayudaste para ganar la salvación. Y si eso crees, entonces ya no es gracia, ya no es amor, ya no es salvación y ya no es perdón. Se llama ayudar a Dios. Y Dios ha dejado muy en claro que tú no merecías nada, que fue únicamente por pura gracia. Por eso es que esa idea es completamente absurda, de que algo viste en mí, no vio nada en ti. Por eso se llama gracia. Por eso se llama misericordia. Esa es la declaración de la salvación de Dios. Que mereciendo completamente el juicio, mereciendo completamente la ira de Dios, Él nos ofrece la salvación. Todo esto obviamente que es misericordia de parte de Dios. Y obviamente que también no podemos dejarlo pasar por alto, que este mensaje de la salvación, perdón, del Evangelio, está desde Génesis. Entonces la gente puede decir, bueno, pero pues Jesucristo aparece hasta Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces, antes, ¿cómo se salvaba la gente? Bueno, la Escritura dice que el Señor Jesucristo fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que este plan de Dios ya estaba hecho desde antes de que el mundo fuera creado. Entonces, toda persona que se ha salvado desde la creación y que se va a salvar hasta que Jesucristo venga, se va a salvar por Cristo. Porque aquellos que han vivido después de Cristo fueron salvados obviamente por Cristo. Y aquellos que vivieron antes de Cristo, pero creyeron, también fueron salvados por Cristo. También se les cuenta como justicia por Cristo, porque todo era por Él. Todo iba a ser por Él. Entonces se podría decir que antes de Cristo era como una deuda. Era como de, tú vas a comprar algo, das tu tarjeta de crédito, te dan el tarjetazo y te puedes llevar la laptop o la tele, aunque todavía ni la has pagado. Pero ahí se queda, ¿no? De que ya te endeudaste, pero pues ya te la llevaste. Entonces toda persona que creyó en que fue salvada por Cristo, perdón, que vivió por fe, que vivió por fe, y que tuvo la salvación de Dios antes de que llegara Cristo, era una deuda que cuando Jesucristo murió en la cruz también fue pagada. Entonces realmente todo ser humano fue salvado por Cristo. Después de Cristo, literalmente por Él. Antes de Cristo era una deuda que fue pagada cuando Jesucristo vino a esta tierra. Entonces, sea como sea, todo fue pagado por Cristo. Sea como sea, toda la salvación siempre apuntaba a Cristo. El medio para que este evangelio pudiera llevarse a cabo fue el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Él sigue siendo el medio de todas las cosas para que la salvación de Dios pueda efectuarse, para que el evangelio de Dios pueda efectuarse, porque si no, como diría Juan Calvino, si tú quieres separar a Jesucristo del evangelio, estás echando a perder todo, porque no se puede, porque están íntimamente unidos, completamente unidos. Él es el evangelio, en una palabra, porque en Él está toda la justicia de Dios, en Él está toda la salvación de Dios, y por Él es logrado todo este plan eterno de Dios. Sin Jesucristo sería imposible. Y esto tampoco quiere decir que Dios no podía haberlo hecho, que Dios no tenía poder en sí mismo. No, claro que sí. Pero ese fue el plan de Dios, y que jamás iba a funcionar de otra manera, porque a Dios no le plació que fuera de otra manera. Hace poco en comentarios nos decían que esto no sonaba lógico, pero es que el problema es que a Dios no le interesaba complacerte. A Dios no le interesaba sonar lógico para tu vida.
Así como a muchos el día de hoy, a Dios no le interesa si le caes bien o si suena, o si te parece lo que Él está haciendo. Oye, ¿te agrada lo que estoy haciendo? O si tú crees que Dios llega y te dice, oye, ¿te gusta lo que estoy haciendo? ¿Te parece lo que estoy haciendo? No, porque por eso es Dios, Él no le pide permiso a nadie. Y no es que Dios no pudiera hacer otro plan, es que simplemente a Dios no le plació que fuera otro plan. A Dios le plació que así fuera. Por eso es tan glorioso este evangelio, tan poderoso y tan glorioso, porque es Dios declarando, así me plació que fuera. Ese es el poder del evangelio, esa es la verdad de Dios, esa es la verdad de la palabra de Dios. Por eso es tan poderosa esta palabra, por eso es tan poderoso este evangelio, porque es Dios diciendo, así me plació que fuera. Pero pudo haber sido de otra manera, no importa, porque a Dios le plació que así fuera. Pero es que yo siento que pudo haber sido más bonito. Es que yo siento que... Sí, puedes pensar muchas cosas. Puedes pensar, es que así debió de haber sido. Es que tal vez pudo haber pasado así. Sí, piensa lo que tú quieras. El punto es que Dios dijo, así me plació que fuera. El punto es, Dios ha dicho, así le plació que fuera. Así le plació. Mostrar su salvación por nosotros. Esa es la salvación de Dios. Esa es la preciosa salvación de Dios. Obviamente en todo esto es para su gloria y es el mensaje que en las siguientes semanas estaremos examinando. Pero la realidad es que en todo esto es el evangelio de Dios, es la salvación de Dios. No es algo para perdernos así, para suponer que hay otra cosa. No es algo para inventar nuestros términos. No. Es algo para entender que este es el plan supremo de Dios y que así le plació. Y como te lo vuelvo a repetir, es tan poderoso, pero literal, tan poderoso, porque así le plació a Dios que fuera. Así le plació. Podríamos haber postulado muchas teorías, podemos decir, es que tal vez si así hubiera sido la cosa, es que así sí. Sí, pero el punto es que a Dios así le plació. Y por eso es tan poderoso, porque así le plació a Dios. Que seres pecadores que no merecen ningún gramo de misericordia, no merecemos absolutamente nada de parte de Dios, Dios haya querido tener su misericordia para con nosotros y darnos su perdón y su salvación, y todo esto por pura gracia en el Señor Jesucristo. Por el Señor Jesucristo, Él nos ha concedido esta salvación a todo aquel que cree. Así es que si el día de hoy tú estás caminando sin Cristo, el día de hoy tú estás viviendo sin Jesucristo, ya no sigas caminando sin Cristo, ya no sigas viviendo sin Jesucristo. Porque así como Dios ha hecho un plan maravilloso, también te ha declarado que si tú decides no creer en Él, el único lugar a donde vas a terminar ha sido en el infierno. Será en el infierno. Porque claro que es un plan maravilloso, claro que hermoso decir, ay mira, siendo pecadores, Él decidió mirarnos, y mira, siendo pecadores, no merecemos nada, y Él aún así decidió, darnos la salvación, y mira qué lindo, Él siendo todopoderoso, Él siendo el Dios de todas las cosas, mira, Él siendo, Dios todopoderoso, Él se dignó a mirarme, y Él se dignó a voltearme a ver, ay mira qué precioso, Dios todopoderoso, sin merecernos nos da la salvación, sí. Pero si tú decides darle la espalda, el único lugar donde vas a terminar será en el infierno. Claro que es lindo decir, mira, sin merecerlo y siendo todo un pecador, Dios me ofrece la salvación en Cristo, sí. Pero aquel que decide darle la espalda solamente terminará en el infierno. Así que querido, querida, yo espero que tú no te encuentres ni estés en esas personas que van a terminar en el infierno. Yo te quiero recordar que vivir en una religión no te sirve de nada. Estar sirviendo mucho tiempo, desgastándote en tu iglesia
y realmente no creer verdaderamente en que Jesucristo es el único y verdadero Salvador y que tu seguridad descansa en Jesucristo, no te va a servir de nada, y como dijo el apóstol Pablo, igual perecerás, igual terminarás en el infierno, porque temo decirte, si no lo sabías, la religiosidad no salva. El ser muy religioso y muy dedicado en la religión o en la iglesia que tú quieras, no salva. El único que salva es el Señor Jesucristo. La salvación de Dios está hacia todos y cada uno de nosotros únicamente por el Señor Jesucristo. Ya lo vimos que desde siempre fue por Jesucristo. El plan de Dios eternamente siempre fue darnos a Jesucristo y que por Él fuera la salvación. Ese es el plan eterno de Dios desde siempre, que por medio de Jesucristo fuera hacia nosotros su salvación. Así que el día de hoy tú no rechaces la salvación, tú no camines el día de hoy fuera de Cristo, no sigas viviendo sin Dios. Ese fue el plan eterno de Dios desde Génesis hasta el día en que Él venga, que por medio de Jesucristo darnos la salvación. Ese fue el plan de Dios, darnos a Jesucristo y que por Él llegara la salvación de Dios. Ese es el mensaje del libro de Romanos, la salvación de Dios, que sin merecerlo, ninguno de nosotros, todos mereciendo el infierno, aún así Dios decidió darnos su misericordia, su perdón y su salvación a todos aquellos que creen que Jesucristo es su único y verdadero Salvador. No sigas caminando sin Cristo, no sigamos caminando sin Cristo, no sigas refugiándote en tu religión sin Jesucristo. Es el momento de rendirnos a nuestro Salvador, es el momento de venir a nuestro eterno y verdadero Señor, de glorificarlo eternamente por este evangelio, por esta salvación que Él nos ha concedido, en la cual Él es el todo para nosotros, y por Él sea siempre glorificado, por Él siempre todo sea exaltado y glorificado. Y es el momento de venir a Cristo, el todo de nuestro evangelio, el todo de nuestras vidas, nuestro evangelio, el momento de venir a nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos por esta palabra, gracias por este evangelio que tú nos has dado, y te pedimos, Señor, que sean muchos viniendo hacia ti, Señor, que tú seas hablando y hablando, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias por tu bendición, gracias por tu palabra, y gracias por recordarnos, Señor, en cada momento que tú eres el todo de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El protagonista de todo este evangelio es Jesucristo. Él es por el cual es posible este plan eterno de Dios, el plan que a Dios le plació. Él es el Señor de todas las cosas y por Él le ha placido que así sea este evangelio, por medio de Cristo. Es el momento de que cada uno de nosotros vayamos a Cristo, el Señor de nuestro evangelio. Que Dios te bendiga.